Facebook. Gracias, muy buena noche. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos quienes van entrando tanto a la videoconferencia a través de Zoom como quienes están siguiendo esto por la página de Facebook de la parroquia El Señor San José. Pues los invito a ponernos en manos del Señor antes de decir cualquier cosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que la Virgen Madre de Dios rece por nosotros para que todo lo que hagamos sea en su nombre y sea para gloria de su Hijo que ha muerto, resucitado y está en el cielo esperándonos. Miren, la semana pasada terminamos de el don de buscar, el don de encontrar las negritas de la Biblia o los asteriscos, y les di una probadita a la primera parte de las técnicas de profundización. Hoy vamos a entrar y vamos a conocer algunas muy interesantes. Nada más como me dijo quien me enseñó estas técnicas. Nada más no quiero saber que un día te fuiste al protestantismo y allá las uses. Me dice, estas técnicas son las que usan, ¿quiénes les puedo decir? Son las que usan Salvador Gómez, Pepe Prado, eh, el Fray Nelson Medina, los predicadores famosos usan todas estas técnicas. O sea, y son secretitos, digamos, que a veces no reparamos en ellos. ¿Cómo le hago para encontrar en lo que ya leí la novedad? ¿Cómo le hago para darme a mí mismo un mensaje de la escritura o para compartírselo a otro? Pues el que vimos la semana pasada fue la técnica de usar la lingüística, es decir, el significado, el sentido de las palabras. Y hoy vamos a usar, para iniciar, la técnica de los antónimos, que esta es muy sencillita. ¿Qué es un antónimo? Es lo contrario, el mismo Cristo la usaba. Recordemos que el modelo para nosotros es y será siempre Cristo. Cristo usaba la técnica de los antónimos. El que no está conmigo, está contra mí. Ahí hay un antónimo y el que lo entendió, bueno, y el que no, no. Y el que no junta, desparrama. Es una técnica que el mismo Jesús usaba para hacer llegar el mensaje al corazón. Lo importante de la palabra de Dios cuando la leemos o cuando la enseñamos es hacer que llegue al corazón, provocar un cambio de vida. Es la técnica del contraste, la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, la vida contra la fe. Es una técnica muy fácil de utilizar y llega directamente al corazón y a la razón de las personas. Y como ejemplo vamos a poner el versículo 9 del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Vamos a ver cómo usaríamos la técnica de los antónimos aquí. A ti también ya te ha llamado el Señor. Tú, ¿ya te levantaste o sigues sentado? Ahí tenemos un contrario que nos puede hacer entrar en la razón. A ver, a mí ya me llamó el Señor, ya me levanté de donde estoy, ya abandoné la mesa, ya tomé la decisión, ya dije sí, o todavía estoy aquí sentado. Otro ejemplo usaríamos el versículo 4 del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí vamos a usar un antónimo también. Hay algunos que queremos pescar en la orillita. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar, lo mandó a pescar mar adentro, en lo profundo. ¿Nosotros pescamos en lo profundo o en la orillita? ¿A qué me puedo referir con esto? A ver, incluso
Mis hermanos sacerdotes me perdonan, pero cuando nos dan sus sermones, ¿nos los dan en profundidad o nomás en la orillita? Mis hermanos predicadores, mis hermanos catequistas, mis hermanos maestros, mis compañeros agentes de pastoral en esta iglesia, cuando hacemos las cosas, ¿nos animamos a ir a lo profundo, a lo hondo? ¿O todo lo queremos hacer así nomás superficial por la orillita? Otro, otro ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Jesús le dijo, versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. A ver, hermanos, el ciego estaba a la orilla del camino cuando escuchó que venía Jesús. Cuando se acercó Jesús y la multitud, el ciego se metió al camino, el ciego Bartimeo. Y una vez que lo curó Jesús, lo siguió por el camino. Ahí a veces nos creemos mucho que ya sabemos, ¿no? A ver, yo no voy a decir levante la mano el que sabe mucho, porque la verdad es que todos creen que saben todo, todos creemos que sabemos todo. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Mientras más aprendo, más me doy cuenta de mi ignorancia. Y entonces, cuando ya se me han abierto los ojos, ¿qué hago? ¿Sigo fuera del camino o ya estoy en el camino? Siguiendo a Jesús por el camino, porque no es nada más saber. Ya veo, ya vi la verdad, ya sé. Sí, pero no la vivo. ¿Dónde estoy? ¿Afuera del camino o dentro del camino? Esa es la técnica de los antónimos. Y es muy sencillita, pero nos puede ayudar a darle una gran profundidad al mensaje. La siguiente técnica es la del contexto. Y ay, esta me encanta a mí. Y ahorita traigo un ejemplo, a ver si no me como todo el tiempo en esto porque es algo que me apasiona. No podemos tomar literalmente una frase o un texto de la escritura, pues en muchas ocasiones corremos el riesgo de caer en fundamentalismos. Caeríamos en innumerables errores por hacer afirmaciones en base a frases fuera de contexto. Por ejemplo, dice el Salmo 53, dice el necio en su interior, no hay Dios. Pues si lo tomas fuera de contexto, puedes decir, la Biblia dice que no hay Dios. Pues sí, pero el texto jamás intentó negar la existencia de Dios, sino la necedad del no creyente. La Biblia dice que no hay Dios, sí, sí lo dice, pero en el contexto se refiere a quien dice que no hay Dios, es el necio. Lucas 17, del 6 al 7, dice, el Señor respondió, si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a ese sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Entonces podemos pensar, pues lo que necesitamos es una fe así chiquita como un grano de mostaza, si solo leemos ese texto. Pero vamos atrás. Lucas 13, o sea, 4 capítulos antes, Jesús habla antes ya del grano de mostaza y decía también, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto, creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en él. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con una fe como un grano de mostaza? Pues se refiere a algo que tenemos que sembrar, cultivar, permitirle dar fruto y permitir que las aves del cielo vengan y aniden en esa fe del tamaño de un grano de mostaza, porque a eso se parece el reino de Dios. Si no vemos el contexto, lo único que vamos a ver es que, ay, con tantita fe así chiquita que tenga ya. No, la fe hay que cultivarla, hay que regarla, hay que podarla, hay que hacerla grande, dejarla que crezca, que otros aniden en ella. Y miren, eh, voy a dar una tentadita de este texto. Si lo quieren ver en profundidad, pueden verlo en mi canal de YouTube. Tengo un estudio
al- algo profundo del libro del Apocalipsis. Pero voy a enseñarles cómo usar la técnica del contexto correctamente. ¿Alguno de ustedes, algún protestante, le ha dicho que la Virgen María no está en el cielo? ¿De dónde sacamos que la Virgen María subió al cielo? Sí. A mí me lo preguntaron muchas veces y cuando no sabía conocer bien la escritura, pues, ay, me agarraban en curva y de qué contesto. Y entonces terminaba peleándome con el protestante porque no sabía qué contestar. ¿Saben ustedes lo que es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, Dios se la mandó a hacer a Moisés. Ahí ya estamos entrando en contexto, fíjense. El Arca de la Alianza, Dios le ordenó a Moisés que la construyera porque desde ahí del Arca de la Alianza iba a estar su presencia. La presencia de Dios habitaba en el Arca de la Alianza. Dios hablaba con Moisés desde los dos querubines que tenía sobre el propiciatorio el Arca de la Alianza. ¿Qué representa para el pueblo de Israel el Arca de la Alianza? La presencia de Dios. Cualquier persona que conozca un poco historia de la salvación sabe que el Arca de la Alianza representa la presencia de Dios. Cuando, cuando el pueblo judío, el reino de Judá, fue conquistado por Nabucodonosor, los babilonios destruyeron el templo. ¿Y el arca? ¿Qué pasó con ella? Bueno, esa historia está en el segundo libro de los Macabeos. ¿Entienden de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la Virgen María. Ya los llevé al Éxodo, los voy a llevar al segundo libro de los Macabeos. Se encuentran los documentos, capítulo 2, se encuentran los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego como ya se ha indicado. Y como el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían, entre otras cosas los exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, la tienda del encuentro y el arca de la alianza, la tomó Jeremías. ¿Y cómo subió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios? Cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda del arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Ni busquen el arca de la alianza. Va a aparecer cuando Dios reúna a su pueblo. En buen mexicano, cuando a Dios le dé la gana, va a ser revelada el arca de la alianza. Y vamos a seguir con el contexto. El libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, es una visión del apóstol Juan. Y el apóstol Juan encuentra el arca de la alianza. ¿Dónde la encuentra? En el 11:19 del libro del Apocalipsis dice: se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo. Pongan mucha atención en dónde está teniendo su visión Juan. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. ¿Dónde apareció el arca de la alianza que escondió Jeremías? Apareció en el cielo. Y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada, como cuando Dios hablaba con Moisés, igualito. Y continuamos con el contexto. Pasamos al capítulo 12, versículo 1,
Y ahí nos explica Juan qué es lo que vio. O sea, cómo vio el arca de la alianza. ¿En dónde la vio? La vio en el cielo. ¿Cómo la vio? Apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Cómo vio Juan esa arca de la alianza? Que el profeta Jeremías nos había dicho, ni la busquen, va a aparecer cuando Dios reúna a su pueblo. La vio como una mujer envuelta en el sol, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 2 estrellas. A mí me encanta porque el apóstol Juan ve esta arca de la alianza como la vimos como la estamos viendo nosotros en el Tepeyac desde hace 500 años. Como una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y coronada por las 2 estrellas, que son la iglesia. Está encinta y grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos que llevaba sobre su cabeza 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, lo precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y esto me quise venir hasta acá porque algunos les van a decir, no, pero ese pasaje no se refiere a la Virgen María, la mujer es la iglesia. No, la iglesia no parió, perdón, al varón, al hijo varón, que ha de regir con vara de hierro a las naciones. Quien parió al hijo varón que ha de regir con vara de hierro a las naciones, tiene nombre y es la Virgen María. Entonces, ¿en dónde está la Virgen María? En el santuario abierto del cielo, el arca de la nueva alianza que contiene la presencia de Dios, es la Virgen María. ¿Ven cómo nos va llevando el contexto? Empezamos con algo del Éxodo, nos fuimos a Macabeos, llegamos a Apocalipsis, pero en Apocalipsis nos encontramos con un dragón. ¿De qué nos habla ese dragón? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. Y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. El gran dragón, la serpiente antigua, tenemos que aprender a leer. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces me tengo que ir al libro del Génesis, al capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. En donde dice, le dice aquí en Dios, a ver, me voy a ir desde el 14. Entonces Yahvé, Dios, dijo a la serpiente, aquí está la serpiente más antigua, no hay otra serpiente antigua. En el libro del Génesis capítulo 3, versículo 14. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. La mujer del Apocalipsis es la mujer prometida en el libro del Génesis. ¿Qué técnica usamos para llegar a esta conclusión?
La técnica del contexto. Si se fijaron, empezamos con Éxodo, seguimos con el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, continuamos con la lectura del libro del Apocalipsis, terminamos con el libro del Génesis. Y contextualizando todo, podemos entender entonces en dónde está la Virgen María. Está en el cielo, como lo dice el versículo 19 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Esa es una técnica de profundización de las que a mí más me gustan. Obvio, para esto yo les recomiendo leer la Biblia. No puede usted usar esta técnica si no conoce la escritura. A mí me ha llegado a molestar mucho cuando estoy en algún curso, en una reunión, y entonces de repente alguien no encuentra una cita y yo la encuentro rápido porque leo la Biblia, pues, y que alguien me diga, oye, pareces protestante. Y a mí eso me parece una blasfemia, que por conocer la Biblia me digan que parezco protestante. Están blasfemando en contra de la Iglesia Católica, que fue quien compiló, conservó y declaró cuáles libros eran los libros canónicos, los libros sagrados. Ellos se la llevaron de la Iglesia Católica. No es de ellos ni les pertenece. Católico, lea usted la Biblia, no le tenga miedo. Bueno, se lo voy a decir crudamente, aunque se enoje. No sea flojo, no sea flojo para leer. Lea la palabra de Dios, encuéntrese con Dios en su palabra. No se limite al texto que le mandan ahí por WhatsApp, donde vienen las lecturas del día. Ya con eso ya leí la Biblia. Abra la escritura, empápese de ella, conózcala. Si usted le echa ganas, puede leer la Biblia en menos de un año. Leyendo 4 o 5 capítulos diarios en un año se la avienta. Cuando a mí me dijeron eso, yo me emocioné tanto cuando empecé a leerla y tenía 16 o 17 años. Me emocionó tanto conocer la escritura que yo creo que no tardé ni 3 meses en leerla completita. Y a veces no entiendo por qué a tanto católico no le atrae leer la escritura. Si es escuchar la voz de Dios, es conocer su voluntad. A veces llego a la conclusión de que preferimos construirnos nosotros nuestra propia imagen de Dios. Bueno, continuamos con la siguiente técnica. Espero que les sirva mucho en su vida esa de los contextos. A mí es una de las que más me gustan. Hay una técnica bien bonita también. La técnica de hacer preguntas al texto. Hacer preguntas o especular con el texto puede abrir posibilidades aplicables a la vida de los oyentes o de los lectores que resulten en verdaderos actos de fe y conversión. Vamos a escuchar esta. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma perdida. Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y, y aquí vienen las preguntas que le podemos hacer al texto. A ver. ¿No gastó más en la fiesta esta mujer que el valor de la moneda? Hay que averiguar cuánto vale esa moneda. Esa moneda equivalía a un denario, la dracma, y es el salario de un soldado. Y entonces si lo traemos a nuestros días, puede ser como 600 pesos, ¿no? Entre 300 y 600 pesos. ¿Por qué era tan importante la moneda? ¿Quieren saberlo? Hubieran venido la semana pasada. La semana pasada lo expliqué. Vamos a buscar otra. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a ver qué le podemos preguntar al texto.
¿Por qué la mujer va a sacar agua del pozo en pleno mediodía y no de madrugada o al atardecer, como se acostumbra en los pueblos rurales? ¿Por qué exponerse a una insolación? O sea, ¿por qué la mujer samaritana anda sacando agua del pozo precisamente a las 12 del día? Porque el pozo no estaba ahí saliendo de su casa. El pozo estaba afuera del pueblo llamado Sicar, probablemente amurallado. Tenía que salir. Si seguimos leyendo, aquí volvemos a la técnica del contexto, si seguimos leyendo el encuentro, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, vamos a saber que esa mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahorita no era marido de ella, o sea que era marido de otra. ¿Por qué andaba a las 12 del día? Pues porque tenía temor de encontrarse con sus vecinas y que cuando la vieran venir empezaran a cuchichear y dijeran, mira, ahí viene la 5 maridos o ahí viene la quitamaridos. ¿Por qué se acercó a las 12 del día? Por vergüenza. Y entonces ahí podemos tomar un mensaje acerca de la vergüenza de los propios pecados. Esta mujer estaba avergonzada de sus pecados. Si no le hacemos la pregunta al texto, nunca vamos a entender qué andaba haciendo a las 12 del día esa mujer. Nada más vamos a decir, ay, el Señor le pidió agua a una mujer desconocida y la mujer no le quería dar, pero el Señor le habló bonito. Hay que profundizar preguntándole al texto. Veamos otra técnica. En el curso que doy acerca de esto, obviamente los ejemplos son muchos más y en realidad es un taller en donde quienes toman este curso, al que he llamado Esdras, pues tienen que hacer su propio trabajo de investigación, ¿no? Es un taller muy divertido. La técnica de usar textos cruzados. Algunas veces el mejor complemento de una predicación lo encontramos en lo que llamaríamos textos complementarios o relacionados. Son recursos valiosos para explotar la riqueza del mensaje. Si alguna vez nos hemos preguntado, este ejemplo lo usé ayer precisamente, si alguna vez nos hemos preguntado por qué en la parábola del hijo pródigo el Señor solo nos narra el comportamiento negativo del hermano mayor, pero no hace ninguna alusión acerca de cómo debió recibir al hermano menor, no es que el mensaje haya quedado incompleto, sino que ya en el libro del Génesis estaba el resto de la historia. Vamos a leer esto. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y lo preguntó qué era aquello. Él respondió, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. ¿Alguien tiene abierto su micro? Por favor, se lo encargo. Pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él un novillo cebado. Vemos que el hermano mayor del hijo pródigo, vaya, este hijo pródigo reacciona muy mal ante el regreso del hijo que se había ido de la casa del padre. No le da un buen recibimiento, ni siquiera quiere entrar. Incluso siente hasta celos, ¿no? Porque el padre lo está bendiciendo al que acaba de llegar. Vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 33, versículos del 1 al 12. Jacob alzó la vista. También es un hijo que regresa a la casa del padre. Se había ido huyendo porque su hermano lo quería matar y se fue por 20 años. Por 20 años se fue Jacob y un día decidió regresar a la casa del padre. Jacob alzó la vista y al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y a sus niños enfrente, después a Lía y a sus niños
y a Raquel y José en la zaga. Él se les adelantó, se inclinó en tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano Esaú. El que regresaba era Jacob, el que recibe es Esaú, que cuando se fue lo quería matar. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los niños dijo: ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. Después se acercó también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú: ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para que mi señor muestre buena disposición hacia mí. Dijo Esaú: tengo bastante, hermano mío, sea para mí lo tuyo, para ti lo tuyo. Replicó Jacob: de ninguna manera. Si te alegras de verme, toma el regalo que te doy, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has mostrado simpatía. Acepta pues el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Insistió tanto que aceptó. Jacob se apartó de Esaú. Y dijo Esaú: vámonos de aquí, que yo te daré escolta. Los invito a leer el texto completo. Ayer precisamente, o si quieren ver en el canal de YouTube, ayer vimos eso, ese pasaje precisamente. Pero ¿qué es a dónde quiero llegar? El hijo mayor de la parábola se enoja porque el hermano regresa y el padre lo recibe. Pero el hijo mayor o el hermano mayor, el que nunca se fue de la casa del padre en el libro del Génesis, lo recibe como lo hubiera recibido el padre. Así como el padre misericordioso recibe al hijo que se fue de la casa y se gastó la hacienda en el extranjero, igualito, igualito lo recibe el hermano mayor en el libro del Génesis. Este es un cruce de textos que nos permite complementar ese mensaje y más aún, voy a volver a hacer preguntas. A ver, vamos a preguntarnos a nosotros acerca del texto. Cuando Jacob regresó, le dijo a Esaú: he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios, porque me has mostrado simpatía. Aquí viene la pregunta, y es una pregunta bien triste porque yo he tenido esas experiencias y siempre digo: ay, qué bueno que me la hicieron a mí, que no se la hagan al que viene regresando a la casa del Padre, por el amor de Dios. ¿Cómo recibimos al hermano que regresa a la casa del Padre? ¿Cómo lo recibes? No, es que este borracho ahí viene, este adúltero, esta mujer que es del grupo del chisme, y aquí viene a la iglesia de hipócrita. ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibo yo? ¿Lo recibimos como el hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso? ¿O lo recibimos como Esaú, que al mostrarle nuestra simpatía, es decir, que sentimos con él y vivimos con él, él llega a ver en nosotros el rostro de Dios? A ver, cuando regresa un hermano a la casa del Padre, llega a ver en nosotros, en ti, en mí, el rostro de Dios. Si no, estamos actuando como el hijo de la parábola. Y Esaú, que no fue un gran hombre, no es un ejemplo de vida en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, reacciona mejor que nosotros. Recibe al hermano que se había ido de la casa del padre, lo recibe como si fuera el padre mismo. Se colgó de su cuello, lo abrazó, lo besó, recibió a su familia. Y cuando la familia vio la recepción que le dio el hermano mayor, toda la familia se acercó. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no es más efectiva nuestra evangelización? Porque no recibimos bien al hermano que quiere regresar. Me voy a pasar a otra técnica de profundización, perdón, pero vamos a ponerle ejemplificación o el hacerlo actual, traerlo a la vida. Hay unos 15 años, una boda,
y están las doñitas y los doñitos, o estamos ahí los doñitos y las doñitas en la iglesia, los que vamos todos los días a misa, y hubo unos 15 años y van unas muchachas todas escotadas y con minifalda, y empezamos a cuchichear y algunos hasta van y los regañan. Van y regañan al que está con el celular. Vamos a regañar al que va llegando a la casa del padre. Oye, nunca viene a la iglesia, nunca viene. Y cuando viene, lo regaño. ¿Sabes cuándo va a regresar ese hermano? La próxima boda, ni siquiera va a ir a la misa, se va a ir directo a la fiesta. ¿Para qué voy? Si me regañan. ¿Cómo debemos recibirlos? Como si fuéramos el padre. Así como si yo fuera el padre, lo voy a recibir. Todavía viene puerco, pues hay que cambiarlo. Viene oliendo a cochi porque estaba cuidando puercos. Pues hay que bañarlo y cambiarlo y ponerle sandalias y anillo. No vamos a poner a regañarlo. Mira cómo vienes de cochino, muchacho. Aquí no se hace eso. Aquí aprende a comportarte en el templo. Yo sé cómo comportarme en el templo porque voy a diario o de perdida todos los domingos. Pero ese que nunca había venido, ¿cómo espero yo que llegue limpiecito e impoluto? Perdón por la palabra dominguera. No puedo esperar eso. Tengo que recibirlo como lo hubiera recibido el Padre. Continuamos con la presentación. Si quieren ver completo ese tema, está en mi canal de YouTube. Ayer lo vimos precisamente. Es una historia bellísima del libro del Génesis. Aquí puse otro ejemplo, nos lo vamos a brincar para alcanzar a ver otras técnicas que también considero importantes. La técnica de la visualización. Esta técnica será una de las más valiosas que aprendamos en este curso. Consiste en un ejercicio imaginativo, creativo y analítico del pasaje que estamos analizando para desarrollar nuestra meditación o nuestra predicación, dependiendo de para qué estemos abriendo la Biblia. Partimos de 3 sencillos pasos. Primero, imaginar. Bueno, yo como estoy haciendo un resumen, creo que puse nada más 2 de los pasos. Un resumen de este curso que se llama Esdras. Imaginar, usar nuestra imaginación como una pantalla de tercera dimensión. Más aún, encontrarnos con cada color, cada aroma, cada piedra del camino, la iluminación del paisaje, los olores, en fin, cada detalle. Las personas que te escuchen deberían decir, parece que hubieras estado allí. Y con toda seguridad contestarás, por supuesto que estuve. Yo soy testigo. Los jesuitas son muy buenos para esto. San Ignacio de Loyola desarrolló una técnica de contemplación de la escritura que es bien simple. Tú tomas un pasaje de la Biblia, lo lees, cierras tus ojos y te imaginas. Por ejemplo, puedes imaginarte a Jesús en el mar de Tiberíades, a Pedro, Juan y los demás que andaban allá en la barca pescando. Puedes imaginarte arriba de la barca y ver a Jesús allá en la orilla, en la madrugada, al alba, en el amanecer. O puedes imaginarte a Jesús en la orilla y voltear y ver hacia la barca y pudieras escuchar la voz de Jesús que dice, ¡Hey muchachos! No han pescado nada. Y pudieras escuchar la voz de Pedro que le contesta, nada, Señor, hemos bregado toda la noche y no ha salido nada. Y escuchar a Jesús con la seguridad de la voz del Hijo de Dios que les dice, tiren las redes del lado derecho. Y la sorpresa de Juan, el asombro cuando contesta, es el Señor, es el Señor. Y entonces imaginarte a Pedro desnudo sin pasarte a lo pornográfico, imaginarte a Pedro desnudo que toma su túnica y se la pone porque estaba desnudo. Y ahí me puedo regresar otra vez a la técnica de los textos cruzados. Pedro estaba desnudo igual que Adán. Cuando Dios busca a Adán, lo encuentra desnudo. Cuando Jesús quiere encontrarse con Pedro, lo encuentra desnudo. La diferencia es que Adán corre y se esconde. Pedro se pone la túnica y va corriendo hacia el Señor, va nadando hacia el Señor. Y entonces imagínate a Pedro nadando y chapoteando con toda túnica en el mar
y llegar y encontrarse en la orilla del mar y tocar la tierra mojada o la arena y las piedritas y ver la vegetación y entonces encontrarte en el pasaje unas brasas puestas tal vez con una parrilla y unos pescados y unos panes arriba de la parrilla y tal vez te dé el olor de los pescados asados y dices, ay, qué rico hace el zarandeado del Señor. Eso es la técnica de la visualización, el contemplar a detalle cada, cada detallito que nos narra el autor y también el que no nos narra. Sentarnos en el lugar, si estamos en el momento de la visita de María Isabel, imaginarnos cómo era la pequeña casa de Isabel, cómo, cómo se veía Isabel ya madurona, ya grande y embarazada, ya llena de canas. ¿Cómo se veía Isabel? ¿Cómo se veía María recién embarazada? ¿Cómo te la imaginas? Es la técnica de la visualización. Y hay otra que es complementaria y a mí me gusta mucho, que es la de dibujar. No se trata de hacer un dibujo profesional, pero les voy a leer un texto y a continuación les voy a poner algo que me encontré en internet acerca del texto y les voy a mostrar el dibujo que hice yo para que vean que es algo muy sencillo. El primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche en la estancia superior donde estábamos reunidos. Había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Luego subió, partió el pan y comió, y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco. Bueno, este es el dibujo que me encontré en internet, pero estoy más interesado en que vean el que hice yo, a ver si se alcanza a ver en la pantalla. Ese es mi dibujo. ¿Qué es? Es Pablo, es una multitud de gente en la iglesia reunida. Como era de noche, pues aquí hay unas antorchas, Pablo lleno del Espíritu Santo, Pablo hablando mucho, mucho cuidado con los discursos largos. Y aquí está la pared y aquí hay una ventana y aquí está sentado un muchacho. Este es un muchacho, ¿no? Yo sé que no parece, pero se trata de que tú lo veas, no de que presentes una obra de arte. Y aquí está el exterior. Aquí está lleno de luz. Aquí está completamente oscuro. Aquí debe haber calor, porque está la gente reunida, la iglesia, las antorchas, el Espíritu Santo. Aquí debe haber frío, en la oscuridad debe haber mucho frío. ¿Dónde está Eutico? Eutico está en la ventana. Tiene la mitad de su cuerpo en la iglesia, donde está la luz y el calor y el Espíritu Santo. Y la otra mitad de su cuerpo la tiene en donde está la oscuridad y el frío. ¿Se acuerdan de aquel versículo del Apocalipsis que dice, conozco tus actos, sé que no eres frío ni caliente? Ojalá fueras frío o caliente. Mas como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Eutico estaba tibio, tenía la mitad del cuerpo en la iglesia y las nalgas las tenía de fuera. La otra mitad del cuerpo la tenía en la oscuridad. ¿Qué le sucedió a Eutico? Eutico se cayó. Se cayó de un tercer piso y se murió.
¿Qué te va a suceder, mi hermano, si tienes la mitad de tu cuerpo en la iglesia y la otra mitad en la oscuridad? ¿Te va a pasar lo que a Utico? ¿Cómo descubrí todo eso? Haciendo un dibujito. O sea, de mi visualización mental, ahí viendo los detalles, me pongo y observo el dibujito y ahí profundizo en el mensaje. Porque lo más fácil, ¿qué dice? Ay, pues dice que cuando dé un discurso no lo dé muy largo porque la gente se muere, se duerme o se muere. Pues sí, pero eso está evidente. Eso ahí está. Se trata de que cuando estoy leyendo la Biblia, le escarbe para encontrar el mensaje profundo, el que me va a llegar al corazón y el que me puede hacer cambiar la vida. Siguiente técnica. Esa que acabamos de ver es una de mis preferidas, de las que más uso. Describir. Describir lo imaginado y lo dibujado. Bueno, si es la tercera. Bueno, esto ya se los hice ahorita que les platiqué lo de la imaginación también. Yo hice la descripción cuando les platicaba lo de Jesús en el mar de Tiberíades. Ese ejercicio que hice es una explicación. Este es bien bonito, pero mucha gente le da pena. Miren, hermanos, el cristiano no debe ser tímido. El cristiano debe apelar a la fuerza del Espíritu Santo. Además, no la va a tener que usted hacer en público, la puede hacer ahí en su casa. A lo mejor su esposo, su esposa le dicen que están locos sus hijos, pero miren, al principio podemos sentirnos fuera de lugar o incluso que estamos haciendo el ridículo. Al ejecutar esta técnica de profundización consiste en actuar o dramatizar el texto, incluso exagerándolo un poco, como lo hace el caricaturista con los elementos que sabe le llamarán la atención. Por ejemplo, las orejas del presidente Salinas, las botas del presidente Fox, el cabello del presidente Trump. Ya ven que los caricaturistas siempre lo hacen más grande para hacerlo más obvio. Vamos a imaginarnos algo. La, la vocación de Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Qué podemos dramatizar aquí? Bueno, cuando lo esté dramatizando, tengo que dramatizar a los dos personajes. Primero, ya se iba de allí. ¿Quién? Jesús. Pero al pasar, entonces camino como Jesús y al pasar volteo y veo un hombre. Entonces ya hago al hombre. Entonces me volteo, yo soy el hombre que está en la mesa y está ahí con su computadora, con su calculadora, cobrando impuestos, con unos montones de dinero. Y entonces le dijo, y ya me volteo y hago a Jesús, sígueme. ¿Cómo fue ese sígueme? Hey, sígueme, vámonos, ándale. Y ya se levantó y se fue. A ver, no voy a usar la razón. ¿Qué tuvo que suceder para que ese hombre dejara todo lo que tenía en la mesa, que era dinero? Era cobrador de impuestos, era un hombre rico. ¿Qué tuvo que haber pasado para que Mateo dijera, me levanto de la mesa y sigo a este hombre? Y entonces tengo que dramatizar hasta la mirada, la actitud, el lenguaje corporal de Jesús. ¿Cómo lo miró? ¿Con qué ternura lo habrá mirado? Con una mirada de perdón, con una mirada de aceptación. Los publicanos eran, miren, los comparaban el pecado de ser publicano, es decir, de trabajar para una nación dando impuestos, era comparado a la prostitución. Se junta con publicanos y prostitutas. Entonces, ese hombre rechazado, sufría rechazo de la sociedad, ¿cómo tuvo que ser visto por Jesús? A ver, los que están en Zoom, me gustaría que me hicieran una mirada ahorita, a ver como si el Señor las estuviera mirando. ¿Cómo mirarías tú a un hombre que quieres que se convierta? ¿Cómo lo mirarías? Hey, sígueme. Mi mirada no es muy tierna, me van a perdonar, nunca ha sido, ¿no? ¿Cómo miraría Jesús a aquel hombre? ¿Con qué compasión?
con qué amor, qué tono de voz usaría, qué tono de voz usaría aquel hombre para decirle, sígueme. Primero se le quedó viendo, ¿qué tanto tiempo? Aquel hombre, me imagino que tenía su mirada puesta en el dinero y sintió que alguien lo miraba. Cuando voltea, ve la mirada de aquel hombre, ¿cómo lo miró? ¿Cómo lo miró que lo enamoró? Lo sedujo. Le dijo, sígueme. Bueno, eso es algo que tendríamos nosotros que hacer en nuestra casa cuando estamos leyendo un pasaje de la Escritura. A mí me encanta cuando voy a predicar a Zaqueo porque me pongo a brincar, ¿no? Cuando viene el Señor Jesús, Zaqueo era chaparrito, entonces yo me imagino que soy chaparrito. Yo no soy, mido 1,80, pero me pongo en el lugar, no te rías, Liz, porque tú sí eres chaparra, pero imagínate a Zaqueo brincando para ver al Señor. No me dejan, no me dejan, no me dejan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un árbol. Corro al árbol. Esa es la técnica de la dramatización. No me verán ser tan exagerado en una predicación, aunque algunas veces sí hago algún drama, pero en mi casa cuando quiero entender qué les quiero llevar, sí lo hago. Leo la escritura y me pongo a payasear yo solo, me miro en el espejo. Bueno, cada quien encontrará de esta técnica lo que mejor se le acomode. Siguiente técnica. La técnica de la personalización. La meditación será estéril si el participante siente que el mensaje es para otros. Y miren, perdón, pero perdóname, iglesia, pero esta es una enfermedad de la iglesia. Parece que le estamos predicando a la generalidad. Incluso quienes tratamos de hacer alguna predicación directa que llegue a la persona, que se sienta aludida, a mí, alguno de mis formadores me llamó la atención, oye, no seas tan directo porque puede ser agresivo. Pues es que entonces, ¿para qué predicamos? No predicamos a multitudes, predicamos a seres individuales, a personas. La meditación sería estéril si el participante siente que el mensaje es para otros. Pedro, en su primera predicación, dice, Jesús, a quien ustedes crucificaron. Es entonces cuando los judíos venidos de todas partes responden, ¿qué debemos hacer? Y ahorita la verdad nos ponemos timoratos. Pues ya ven que a Jesús lo mataron los judíos, los romanos, pero nosotros no somos muy buenos. No, Señor, murió por causa nuestra, por causa de nuestros pecados. Cada clavo que le clavaron lleva un pecado mío. Cada astilla de metal que llevaba el flagelo con el que le arrancaron la piel llevaba un pecado tuyo y otro mío, hermano. ¿Qué debemos hacer? Si esperamos que el evangelizado responda al evangelio, debemos encaminarlo a identificarse con la situación que le estamos exponiendo. Para predicar acerca de la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, el capítulo 15 del Evangelio escrito por San Lucas nos ofrece 3 parábolas bellísimas con un mismo final. Hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, pero el predicador deberá guiar al evangelizado a identificarse con el personaje en cuestión, ya sea la oveja que el pastor fue a rescatar, el hijo que decidió regresar o la mujer que barrió la casa. Se trata de que el oyente de la palabra piense, yo soy ese personaje. Y podríamos usar muchos ejemplos. Yo soy Moisés, yo soy Pedro, yo soy Jacob, yo soy Esaú, yo soy David, yo soy Saúl, yo soy Samuel. No quedarnos con el personaje histórico que hizo tal, ¿no? Y quienes me siguen en mis clases de Biblia ya saben que terminamos diciendo siempre, y es que nosotros somos iguales. Estamos estudiando la historia de la salvación, estamos en el Génesis y vemos las caídas de Abraham, por ejemplo, decimos es que nosotros somos iguales, porque Abraham es nuestro padre en la fe. Pues sí, pero también perdió la fe en algún momento, dejó de tener confianza en Dios. Cuando tuvo hambre,
Se fue a Egipto cuando no lo habían mandado. Y allá le anduvieron pedaleando la bicicleta. Le quitaron a la mujer por un tiempo. ¿Por qué? Pues porque no hizo lo que Dios le había mandado, entonces no tenía la gran fe. Esa viene después. La gran fe viene en el momento de Isaac. Y a veces yo soy Isaac. Voy a ser sacrificado. ¿Con quién te identificas? ¿Tú con quién te identificas? A ver, ahorita, por ejemplo, ahorita que estuvimos en cuarentena, que no íbamos a misa, que hay gente enojada porque no nos daban misa, y hay gente enojada porque no nos daban la comunión, que nada más la comunión espiritual, y había gente reniegue y reniegue y reniegue. Pues, miren, qué fácil es estarse quejando, ¿no? Miren, esos pensamientos son de comunistas, de estarse quejando de los otros tienen la culpa. A ver, ¿quiénes éramos nosotros en ese momento? En ese momento en que nos quitaron la misa, nos quitaron el culto, éramos Israel, éramos el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios hubo un momento en que Dios le quitó el culto. En el momento del destierro, cuando son conquistados por Nabucodonosor, el pueblo de Israel es desterrado y el templo destruido. ¿Y a dónde se fue el pueblo? Al destierro. Y dice el libro del profeta Daniel, ahorita no tenemos culto, no tenemos sacrificio, no tenemos sacerdote, no tenemos profeta, no tenemos nada. Solo te tenemos a ti, Señor. Y a ellos no les daban misa por internet. Ellos sí no tenían absolutamente nada. Lo único que les quedaba era la predicación de Daniel, la predicación de Ageo, la predicación de Zacarías, la predicación de Isaías, la predicación de era lo único que tenían. ¿Y por qué fue desterrado el pueblo de Israel? ¿Por qué lo desterraron? ¿Alguien sabe por qué lo desterraron? ¿Por qué Dios permitió que fuera conquistado por una nación extranjera, pagana e idólatra? Porque el pueblo de Israel no fue fiel, también fue idólatra. Y es entonces cuando nosotros debemos preguntarnos, a ver, Señor, en lugar de estar llorando porque no me dan misa y porque no me dan la comunión como yo la quiero y cuando yo la quiero y porque no me puedo confiar, en lugar de estar llorando, a ver, Señor, ¿por qué me quitaste el culto? ¿En qué te fui infiel? ¿Dónde tenía puesto yo mi corazón? ¿Quién era mi ídolo? ¿Cuál fue mi idolatría, Señor? Porque hay una razón para que a mí, pueblo de Dios, me hayas quitado el culto. Y debe haber sido nuestra infidelidad. Entonces eso ya cada quien haga su análisis, porque en este ejercicio, que es de profundización de la escritura, no podemos entrar en mucho detalle. Haga cada quien su análisis. Esto se los estoy poniendo a manera de ejemplo nada más de cómo hacer personal la escritura y la historia de la salvación misma. Cada pasaje de la Biblia, no hay una coma en la Biblia que no tenga un mensaje para nosotros. La semana pasada les hablé, les di un mensaje con un versículo. ¿Sí se acuerdan de quién? El libro de los jueces. Sangar. No se acuerdan porque no vinieron, vino una persona nada más de su comunidad y dos de la mía. Pero cuando en Facebook ya lo vieron varios y en el canal de YouTube también ya tuvo muchas visitas. A ver, ¿qué hizo Sangar? ¿Qué hizo Sangar? Con una aguijada de bueyes, o sea, con un palo, mató a 600 filisteos. Eso es todo el versículo. Sangar también salvó a Israel. Con una aguijada de bueyes, mató a 600 filisteos. Sangar con un palo salvó a Israel. Y a veces tu párroco o tu líder de movimiento o a cargo de quien estés te dice, oye, te necesitamos para tal asunto pastoral, te necesitamos como agente de pastoral. Y entonces le digo, ay, todavía no me siento preparado. Ay, es que no tengo computadora.
no tengo cañón, fíjate, para ir a dar esa plática que me pides. O, ay, es que no tengo internet. O no sé hablar, como dijo Moisés. Y entonces empezamos a querer medios para llevar la salvación. Para salvar al pueblo de Dios, no se necesitan medios. Se necesita un palo. Sangar con un palo mató a 600 filisteos. Nosotros con el palo de la cruz podemos vencer al enemigo. Pues los invito a que profundicen en todo esto, hermanos, y a que lean la escritura, a que la lean de Génesis a Apocalipsis, desde el principio hasta el final. Es más, no se puede entender el Apocalipsis sin el libro del Génesis o sin el Antiguo Testamento en general. Los invito a leer los evangelios. Quien no haya leído los evangelios, empiece por ahí. Yo sé que les dejé de tarea al principio leer evangelios, pero pues yo no puedo estar atrás de nadie a ver si lo leyeron. Eso ya entra en el fuero interno. Lea usted la palabra de Dios. Empápese de la palabra de Dios. El Señor le va a recordar lo que usted lea, no va a venir Dios a hablarle, oye fulanito, aquí te estoy hablando y te traigo mi palabra. No, la palabra ya, la revelación ya está aquí, ya está escrita. Y me van a disculpar aquellos apologetas que dicen que hay cosas que no están en la Biblia de nuestra doctrina. Me van a disculpar. Ahorita precisamente acabamos de ver un asunto doctrinal que es en dónde está la Virgen María. Lo acabamos de demostrar con un pasaje bíblico y siempre me han dicho, es que la ascensión de la Virgen no solamente la tradición, no solamente la tradición, también la Biblia, nada más hay que saber encontrar en la Biblia lo que no está tan evidente. Toda la doctrina de la iglesia tiene un soporte bíblico y si no, lean el catecismo, verán que cada enseñanza del catecismo trae una cita bíblica. ¿Por qué será? Porque el magisterio de la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, el magisterio de la iglesia no está sobre la palabra, sino a su servicio. Entonces los invito a mantenerse fieles, firmes en la fe y sobre todo a no imaginarse un Dios, a no hacerse un Dios a su medida. Crean en el Dios de la revelación, en el que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pues vamos a dar gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues antes de que nos dé la bendición el Padre Yamil, que ya vi que ahora nos está acompañando, pues quisiera agradecer a ti, Padre, a la parroquia, a la comunidad, a los administradores de la página, pues esta oportunidad de compartir con gente nueva, con muchos que no conozco, estas experiencias de salvación, que es en sí, la Biblia no es otra cosa que el camino, el mapa para llegar al reino de Dios. Y les deseo la mejor de las vidas en Cristo. Gracias por todo, por esta invitación, por estos 4 sábados que estuvimos juntos. Y pues Padre, te cedo la palabra para que nos digas algo y nos des la bendición. Javier, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que han perseverado y han sido constantes durante estos 4 sábados. Queremos seguir todavía pues con el espíritu, ¿no? Con el espíritu de la palabra de Dios siempre, pero de modo particular pues en este mes, ¿no? Me parece que nos has dado las claves también. Nos has introducido, por ejemplo, en lo que sería pues fundamental, en lo que tiene que ser fundamental, ¿no? La palabra de Dios.
Estamos muy acostumbrados a los sacramentos. Sacramentos, 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 sacramentos. Y a veces como que queda un poco marginada la palabra de Dios, sus efectos, la luz que nos da y cómo también puede salvar, cómo también puede perdonar, cómo también puede, por ejemplo, pues darnos mucha luz. Gracias por esta incursión, Javier. Yo siempre te he de reconocer pues esa pasión que tienes tú por la Gracias a palabra. ustedes, Padre. Así que, pues pidiéndole mucho al Espíritu Santo también que te siga guiando, a nosotros que demos frutos durante este mes. Ahora lo que toca también en cierto modo es cosechar esos frutos y ser unos enamorados de la Biblia, ¿eh? Ser unos enamorados de la Biblia. Gracias, Padre. Que tengan un buen fin de semana. Les doy la bendición. Bendición que se hace extensiva a sus familiares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.